Bien, el tema de la hipersexualización es un tema que debemos todos abordar. Es un tema cotidiano, es un tema que pasa dentro de casa, pasa en la escuela, pasa en la calle, pasa en las iglesias. Y por eso cuando me invitaron a compartirles a este tema a ustedes, yo dije, tenemos que hablarlo, tenemos que darle información, tenemos que orientar, tenemos que mostrar una realidad que muchas veces la negamos o la ignoramos. Y entonces por eso es como muy importante que lo podamos hacer. Voy a leerles algunos datos que para mí siempre es muy importante ubicar en la realidad cuando hablo de un tema. Entonces voy a darles 4 datos que espero que contextualice lo que vamos a hablar en estos 20 minutos casi que me quedan. 1, que las denuncias por pornografía infantil de enero a junio del 2020 se elevaron a un 157%. La cifra rebasó el 100%. Y entre marzo y abril hubo un incremento del 73% de denuncias. O sea, el tema de la pornografía es una realidad muy grande. ¿Y qué es la pornografía? Y lo pongo nada más como un contexto. Es el uso de los cuerpos de los niños para usarlo a través de un material de una manera sexualmente insana. Videos, imágenes, todo lo que exponga los cuerpos de los niños sexualmente hablando para consumo, para agresión, para autogratificación, es pornografía. Otro dato. En el 2015 hubieron más de 30,000 menores de edad víctimas de trata de personas, en particular entre el rango de edad entre 10 y 14 años. O sea, hubieron 30,000 niños que fueron usados, secuestrados, prostituidos ilegalmente, 30,000 niños entre 10 y 14 años. Quizás tú tengas ahí algunos hijos, algunos nietos, algunos sobrinos o algunos amiguitos entre esta edad. Imagínate, haber desaparecido y haber sido usados para la prostitución infantil. Otro dato, 5 de cada niñas o jóvenes menores de 15 años son abusadas sexualmente por un hombre del hogar. O sea, 5 de cada 10 son abusadas sexualmente por un varón de la casa. Último dato. O sea, ya te hablé de la pornografía, cómo se están usando los cuerpos de los niños a través de la pornografía. Ya te hablé de cómo son 30,000 niños usados para prostitución infantil forzada. Ya te hablé que los varones de la casa están agrediendo sexualmente. Y este último dato, lo voy a leer textualmente como lo tengo yo. En México, el 20.1% de los abusos que se cometen, lo comete un tío o una tía. El 20%. El 16% por un vecino o un conocido, alguien cercano a la familia. Un 5% por un primo. Un 8% por un hermano. Y un 6% por un padrastro, una madrastra. Y un 3% por un abuelo. O sea, como estarás escuchándome, sabes que la idea de que un desconocido, malo, perverso, agrediera sexualmente a nuestros niños se ha convertido en un mito, en una mentira, porque la realidad, bajo los datos que te estoy dando ahora, es lo contrario. O sea, muy poco pasa en la calle y mucho pasa dentro del hogar cuando varones de la familia, mayoritariamente, aunque también hay mujeres que lo hacen, agreden sexualmente a los niños. Y esto debe preocuparnos. ¿Por qué debe preocuparnos? Porque, y lo voy a comentar en un momentito más, pero hago la referencia. Si bien es cierto que no hay características muy precisas para poder determinar quién pudiera agredir a los niños, sí hay ciertas condiciones que se pueden conocer
para poder intuir que un varón puede estar cometiendo abuso. Ahora, un poquito más adelante lo voy a comentar. Entonces, estamos hablando que los cuerpos de los niños están siendo usados, están siendo sexualmente, perversamente, en forma insana usados. Esa es la realidad. Quisiéramos pensar que casi no sucede. No, la realidad es que cotidianamente, aquí en mi estado, aquí en Yucatán, cuando menos un caso, cuando menos los medios de comunicación comparten. Un caso de los que se conocen, ¿verdad? Por supuesto que hay muchos casos que no se conocen, muchos casos que se conocen, pero no se toma como agresión sexual, y los que se conocen no se denuncian. Entonces son tres realidades completas. Cualquiera que fuera de las tres que te acabo de mencionar, lo triste, lo frustrante es que muchos niños en este momento están sufriendo abuso. Más en pandemia. Porque si antes el agresor en casa pasaba 5, 6 horas, 7 horas conviviendo con los menores víctimas, ahora en pandemia que pasamos un poco más de tiempo en casa, los niños pasan más tiempo en casa, entonces pasan más tiempo, por lo tanto, pasan más momentos de riesgo para ser abusados. Y también estamos diciendo, ¿verdad?, que en lo que ayer escuchaba una historia, ¿no?, de una mamá que tenía una nueva pareja y ellos estaban durmiendo en su habitación y tienen una hija de 7 años que duerme en otra habitación, y algo le hace a ella despertar a alguna hora de la madrugada y notar que su pareja no estaba acostado junto a ella. Entonces eso le hace levantarse para ver dónde está o qué pasa. Grata su sorpresa fue, digo, no grata en el sentido de alegre, sino sorpresivamente, al abrir la puerta de la habitación de su hija, vio a su pareja abusándola. Entonces, ¿debe causarnos psicosis eso? No. O sea, no debe causarnos psicosis, pero sí debe alertarnos. Y ahora que yo entre a hablar un poquito sobre algunas características del abuso, a lo mejor eso te va a dar más vueltas. Y te va a responder y te va a adecuar en qué es lo que tú puedes hacer. La hipersexualización es un comportamiento donde exalta, escúchame bien, donde exalta los atributos sexuales, hablando de infancia, de una niña o de un niño, exalta más los atributos sexuales por encima de otros atributos que pudiera tener, y que esos atributos sexuales hace deseable a una niña o a un niño. Máxime cuando se usan maquillajes, ropa o figura o presentación de una niña como una mujer adulta seductora, como fue el caso, no sé francés, y voy a decir el nombre como mi buen español me lo permita decir, Tilan Lubro-Blondeau, una niña de 10 años que en el 2011 aparece como portada de la revista Vogue en Francia, y esta niña aparece con un atuendo de mujer, con una posición del cuerpo, con la pierna cruzada, muy seductora, con unos zapatos de mujer y el peinado, el maquillaje, los ojos, los labios, de una mujer adulta para empezar, y de una manera muy seductora, rodeado de leopardos, o sea, de unas almohadas, unos muebles forrados tipo leopardos, o sea, toda una exposición de venta del cuerpo de esta niña o de todas las niñas para consumo sexual. Pues el tema de consumo tiene mucho que ver con que muchos adultos usen la hipersexualización, pero no solamente los adultos, sino también empiezan a erotizar, en el otro sentido, erotizar los cuerpos de los niños para que ellos puedan consentir, ellos puedan aceptar sin ningún riesgo, sin ningún problema, el contacto sexual. De allá es que muchos agresores sexuales dicen, es que ella me sedujo, es que ella me coqueteó, es que ella quiso, es que ella vino. Y te voy a decir
lo que en el conocimiento y en la intervención clínica se dice. Puede ser que una niña adolescente tenga rasgos seductores. No está seduciendo, solamente está buscando validarse, quizás cariño, quizás atención. Y aún pudiera tener esos rasgos producto de esta validación de afectos, atención y demás. Es la responsabilidad del adulto, como dice Paola Di Blasio, una italiana que ha trabajado mucho el tema. Ella dice, aunque las adolescentes, las niñas, tengan este comportamiento seductor, es responsabilidad del adulto parar y decir alto. Desafortunadamente lo que pasa cuando un adulto perverso, un hombre o una mujer, con ese comportamiento perverso, tienen a una niña adolescente con estos comportamientos, en lugar de parar en su responsabilidad, juegan y aceptan entrar en esta parte. ¿Cuáles son las realidades de los niños que están viviendo? O sea, el tema de la hipersexualización es un tema que los adultos están usando los cuerpos de los niños para vestirlos en forma seductora, y también, en otro sentido, como dije hace un momentito, están logrando que los niños queden erotizados. Y entonces esa conjunción de estos dos elementos está haciendo que muchos niños, a través de la hipersexualización, estén siendo abusados sexualmente. ¿Cuál es la realidad de los niños? Los cómics están siendo usados para normalizar que los contactos sexuales hay que tenerlos. Y están mostrando y están usando cómics como este vaquerito de Toy Story, esta película que quizás todos vimos o la mayoría hemos visto. Y aquí tengo unas imágenes que perdónenme por la falta de manejo de esta plataforma, no les puedo mostrar, pero hay una imagen donde el vaquerito está frente a dos cuerpos de mujeres de manera muy sexual. Y así como esta, hay otras imágenes que se están usando con niños, con bebés, con personajes infantiles, en donde toda la imagen tiene que ver con contenido sexual. ¿Qué se está buscando con esto? Que los niños digan, bueno, si lo hizo el vaquerito o lo hizo tal personaje y tocó y vio y estuvo, entonces aquí en la psique se queda grabado que hay que hacerlo, porque además nosotros los adultos empujamos a los niños a acercarse a estos personajes y a imitar a estos personajes. De hecho, los aplaudimos cuando ellos hacen un movimiento o hacen alguna característica de sus personajes. Entonces, como nosotros los adultos hemos enseñado a nuestros niños a este contacto con los personajes, entonces los perversos están usando personajes para decirle a los niños, mira, esto que estás viendo de tu personaje lo puedes hacer, todo con un tema totalmente sexual perverso. La pornografía, como ya comenté, y nada más abro un paréntesis con la pornografía. El tema de la pornografía es que el cerebro tiene memoria, y yo conocí al doctor Hilton, Donald Hilton, si no me equivoco el nombre, el apellido es Hilton, que es uno de los mejores neurocirujanos de Estados Unidos, en una conferencia que fui hace unos años atrás, y él nos mostró a los que estábamos en esa conferencia cómo el cerebro de un adicto a adicción, un adicto a sustancias, tenía el mismo daño. Nos puso en pantalla un cerebro sano, un cerebro dañado por la adicción a sustancias y un cerebro dañado por la adicción a pornografía. Y el daño es exactamente el mismo entre el cerebro que consume sustancias y el cerebro que consume pornografía. Entonces, pero además otra parte importante que él explicó, y luego yo ya me ocupé de investigar, leer y preguntar un poco más, es que la pornografía libera neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, que estos neurotransmisores lo que nos proveen es placer, gratificación, felicidad, y entonces el cerebro va recordando que si tú quieres felicidad, placer, ve a la pornografía. Por eso es muy importante atender, pero bueno, salgo de este tema porque no quiero abordar más este tema de la pornografía, pero ahí se los dejo como un tema pendiente para ustedes. Ya hablé de la trata de personas como otro riesgo, ¿verdad? En la contraria a la realidad de los niños, el ciberacoso, muy importante, más ahora que los niños tienen pues prácticamente todo el día, ¿verdad? Un aparato
más que toman clases en línea, muchos. Entonces el ciberacoso, el que les envíen ahora sí que material pornográfico, es una manera también de hipersexualizarlos a ellos. Yo conocí la situación de un adolescente, que una chica adolescente de su misma edad, 14 años, le estaba enviando pornografía. O sea, esta niña adolescente, 14 años, le enviaba pornografía a este chico de 14 años. Entonces, fíjense ustedes cómo ahora ya no hay como esos mitos, ¿verdad? Están destruidos. Ahora la hipersexualización está haciendo que aún los menores de edad estén enviando pornografía. Y avanzo. Entre esta hipersexualización, no comenté, perdón, olvidé comentarles que otra realidad, y lo digo de repasada, es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil entendiéndose como esta parte donde un adulto busca el placer sexual a través del contacto, ¿no?, de los cuerpos de niños y niñas. Esto es abuso sexual. Cuando un adulto exhibe sus genitales a un niño, es abuso sexual. Cuando un adulto sienta a un niño a ponerle pornografía, aunque él no lo toque, es abuso sexual porque lo está poniendo porque se erotiza y se autogratifica. Entonces eso también es abuso. Es abuso frotarse, es abuso mirarles, lo que se conoce como una parafilia de voyeurismo. O sea, hay muchas conductas que quizás ustedes están dejando pasar por alto, que es un comportamiento de abuso hacia sus hijos. Ténganlo, por favor, muy presente. Y perdónenme, de verdad, que yo esté corriendo, pero quiero ser muy respetuoso de los tiempos que tengo, porque sé que hay otras conferencias también muy importantes que ustedes van a tener. Pero bueno, esto es como el marco teórico. Hay, en un tema de hipersexualización y un tema de abuso, hay dos grandes personajes: el victimario y la víctima. El victimario es esta persona que tiene un trastorno parafílico, y cuando digo trastorno parafílico, perdón, así lo menciona el manual glosario de trastornos que son actualmente aceptados. Por las siglas es DSM. El DSM-5 es la última versión hace 2-3 años y contempla los trastornos parafílicos. ¿Cuáles son los trastornos parafílicos? Voyeurismo, froterismo, pedofilia, o sea, todos esos trastornos que lo que dice la parafilia es que una persona tiene un trastorno con su sexualidad que le hace agredir. Entonces, el victimario es una persona parafílica. Quiero hacer la diferenciación entre esos agresores o victimarios. Uno, que puede estar él agrediendo por una psicopatología. ¿Qué es una psicopatología? Es un comportamiento psicológico, emocional y relacional que hace que la persona abuse. Por ejemplo, una persona, un varón que tiene mucho estrés, un varón que no ha logrado tener relaciones sólidas con su esposa, está en riesgo de poder usar los cuerpos de los niños por enojo, por lo que llamamos el síndrome del chivo expiatorio, por venganza, por falta de control con su sexualidad. No tiene ningún trastorno mental, sino es un trastorno emocional que le lleva a él a agredir. A diferencia del trastorno de una fisiopatología, en donde en esta fisiopatología sí hay una lesión a nivel corteza cerebral, y en particular hay una lesión con la amígdala cerebral, que es un pequeño órgano que tenemos en la corteza prefrontal, que nos da a todos los seres humanos la culpa, la vergüenza. Entonces, las personas que tienen una fisiopatología han perdido la habilidad y la capacidad de este órgano muy pequeño que tenemos de la corteza prefrontal, a diferencia de los otros. Entonces, los agresores pueden ser, si pongo mi dedo en la línea de lo normal, arriba como un trastorno mental a través de una fisiopatología, y abajo como un trastorno emocional a través de la psicopatología. Aquí abajo lo atienden los psicoterapeutas y aquí arriba lo atienden los psiquiatras. Y muchas veces cuando hay una
una persona con esas características, hacemos un trabajo en equipo entre psiquiatra y psicoterapeuta, para atender estos casos. Ese es el victimario, tiene un comportamiento parafílico. Y las víctimas puede ser cualquier niño, cualquier niña. No hay una característica como muy particular. Hay ciertos elementos, pero en general cualquier niño, cualquier niña puede ser abusada sexualmente. Creo que ya estoy a punto de terminar. Estos niños que son víctimas de abuso presentan síntomas y les voy a decir algunos de muchos que pueden tener: anorexia y bulimia, insomnio, miedos nocturnos, fibromialgia, que es un tema de mujeres exclusivamente, la fibromialgia, el no control de esfínter, la autoagresión, la confusión en el comportamiento sexual, que es muy dado para las víctimas de abuso sexual, en dolores abdominales, sobre todo, eso es muy dado también en niñas adolescentes, de estos síntomas que van presentando. No quiere decir, por favor, que es producto de un abuso sexual, pero debe prenderte la alerta si tus hijos, tus nietos, sobrinos o algún niño que tú conoces presenta alguno de estos síntomas, debe prender la alerta porque pudiera estar diciéndonos que está siendo víctima de abuso sexual. Y entonces el victimario que tiene una parafilia, que ya expliqué que es una parafilia, usa el cuerpo de cualquier niño o niña y como consecuencia presenta uno o varios de los síntomas que ya te referí. Yo he encontrado en mi experiencia en muchos años que muchas veces los síntomas son incluso más cruentos que el mismo evento. Y no es que el evento no sea cruento, por supuesto es cruento, pero muchas veces los síntomas son más. Sobre todo, por ejemplo, cuando los niños por el abuso sexual presentan ideas o pensamientos suicidas, porque algunos lo piensan, lo intentan, pero no lo logran. Otros lo piensan, lo intentan y lo logran. Entonces, esto es un problema muy serio. No necesariamente es por abuso, pero cada vez que encuentres a alguno de tus niños cercanos con alguna de estos síntomas, por favor, prende la alerta. Voy a parar hasta aquí porque tenemos un tiempo de preguntas que me encantaría a mí responder. Solamente hago una síntesis así muy rápida de lo que hablamos. Hablamos, ¿verdad?, algunos datos que podemos encontrar en el tema de la hipersexualización como una vía de abuso sexual. Presentamos algunos datos y rompimos el mito que es un desconocido, sino es un varón mayoritariamente, aunque hay mujeres también. También presentamos el caso de esta niña francesa de 10 años, cómo fue expuesta como un producto sexual erótico a sus 10 años en esta revista. También hablamos de las realidades: prostitución sexual forzada, ciberacoso, los cómics, pornografía, y te expliqué cuál es la importancia de la pornografía, y hablamos sobre abuso sexual y terminé hablando cuáles son las características del victimario y la víctima para lograr usar los cuerpos de los niños. ¿Cualquier adulto puede agredir a niños? Sí. Todos no. Esa es la gran. Cualquiera sí, todos no. Hay ciertas características que facilitan y pueden ser muy observables para poder asegurar si este adulto está o no abusando. Una característica, y con eso termino, una característica muy primordial es saber o descubrir que está consumiendo pornografía. Una persona que está consumiendo pornografía es prácticamente un hecho que está abusando sexualmente. Quizá no de niños, de alguien. ¿Por qué? Porque lo expliqué hace un momentito. La pornografía libera neurotransmisores que dan placer y más, y entonces el cerebro, como tiene memoria, le recuerda al adulto que si quiere tener placer, consuma pornografía, y generalmente la pornografía usualmente va a llevar a agredir a alguien. Paro de esta manera y solamente escucho algunas preguntas y respuestas, y luego ya cierro y me despido. Entonces estoy a su disposición. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que información sumamente valiosa. Estoy en tiempo, ¿verdad? Sí, estamos bien. Sí, estamos muy bien de tiempo, gracias. No se preocupe. Voy a empezar a leer, si usted está de acuerdo, las preguntas. Por favor, adelante. La primera la manda José A. Chávez. Dice: en la hipersexualización de los niños, ¿cuál puede ser el acompañamiento al niño para reenfocar el concepto correcto de relación y aceptación que ellos aprenden en la imitación de conductas sexualizadas? Mira, es como muy extensa la respuesta, la voy a hacer así muy concreta.
lo primero que tenemos que hacer es que el niño sienta que su cuerpo no solamente está para ser usado sexualmente. O sea, tenemos que hacerle creer, pensar y sentir que su cuerpo no es para ser usado y una de muchas maneras de lograrlo es haciendo la diferenciación entre esas caricias perversas, insanas que tiene a estas caricias respetuosas, amorosas, ¿verdad? De abrazarle. Mucha gente dice, es que si sufrió abuso no lo toques porque va a pensar, no, no. Yo digo lo contrario, vamos a tocarlo para que puedan notar la diferencia entre esas caricias insanas, perversas, que les destruyeron a nuestras caricias respetuosas y muy cariñosas. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos la manda Lleno de Z. Dice, ¿qué medidas tomar o hacer cuando en la misma educación se promueve esto en los niños? Mira, creo que es muy importante hablar de sexualidad con los niños desde los 2 años. De hecho, en la primera infancia, que es desde el primer día de nacido hasta los 6 años, desde la primera infancia hay que hablarle de sexualidad. Hay una gran diferencia. La educación actual está queriendo decirnos a los padres, que incluso a los maestros, que pueden hablar de sexualidad, de genitalidad, que es el nombre correcto, con nuestros hijos. O sea, ellos están diciendo que en la escuela los maestros tienen derecho a hablarles de masturbación, de relaciones sexuales, de si soy niña, puedo ser niño. Eso es lo que está diciendo la nueva corriente educativa, que se conoce como educación sexual integral, el ESI. Ellos es lo que están diciendo. La mayor información y la mejor información la podemos dar los padres, la debemos dar los padres. Y esta información sexual es para reconocer el cuerpo. El niño en automático, 1, 2 años, 3 años, empieza a explorar su cuerpo. Entonces solamente tenemos que guiarlo y no darle información que no tenga que recibir a su corta edad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Justamente Katy nos estaba preguntando a qué edad se debe hablar de sexualidad con un niño joven y cuál es la mejor manera de iniciar con ese tema. No sé si guste ampliar un poquito más su respuesta, pero vaya, sí, ya nos dio bastante información también. Sí, a esa edad es que ya dije, y siempre hay que decirle los nombres de los genitales a los niños como es. Los varones genitalmente tenemos pene y las mujeres genitalmente tienen vagina. Y hay que enseñarle a los niños a referirlos como es su nombre. No hay que ponerles otros nombres. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ha habido niñas y niños que han sido abusados sexualmente porque los papás le decían otro nombre a su genital y entonces normalizó que así se dice, que el genital con ese nombre se puede acariciar, entonces el adulto perverso usó esos nombres. Hay que enseñarle a nuestros hijos a decir los genitales como son, eso es uno. Y otro, muy importante, estar observando por qué se tocan, cuando quieren tocar, porque es muy como parte del desarrollo que a veces los niños quieren tocar los senos de la mamá o acercarse. Y es muy importante poner los límites y decir, este es mi cuerpo, esto no se toca, como yo tampoco ni nadie debe tocar el tuyo. Esto es muy importante, aprovechar los comportamientos naturales de curiosidad, de exploración del cuerpo de los niños. Hay que usar esos momentos para dar una enseñanza sana y correcta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Esta está un poquito más alejadilla del tema del que usted está tocando, pero no me gustaría dejarla sin responder. Por favor. Nos pregunta Rosa Isela, ¿cómo puedo ayudar a mi pequeño para que deje de pensar en que quiere morirse? Mira, en mi experiencia trabajando con niños con ideas o pensamientos suicidas, lo primero que he encontrado, y creo que es el caso de Rosa Isela, es que los niños pasan por alguna situación de impacto emocional. Seguramente el hijo de Rosa Isela está viviendo una situación de impacto emocional. Y 2, seguramente el hijo de Rosa Isela ha escuchado o ha visto que alguien hable y diga o refiera sobre el suicidio. No sé qué edad tiene el hijo de Isela, pero si un niño de 6, 7 años o menos me dice que quiere suicidarse, no es un concepto de un niño de 7 años. Un niño de 7 años no usa el término suicidio. Entonces,
Si un niño menor de edad refiere quiero suicidarme, es que lo ha escuchado, lo está escuchando, a lo mejor ya escuchó al tío, a la abuelita, a la mamá decir me voy a suicidar, entonces está repitiendo. Entonces habría que saber qué edad tiene, pero lo más importante es que si es así, que no solo está repitiendo un discurso, una narrativa, lo más seguro es que está viviendo un impacto emocional muy fuerte, que quiere él salir, dejar sufrir. Las personas que piensan, intentan o logran suicidarse, no es que no quieran vivir, lo que quieren es dejar de sufrir. Y entonces han encontrado que a través de morir el sufrimiento se acaba. Entonces hay que acabar con el sufrimiento, no con la intención de que no se suicide, porque al atender el sufrimiento y sanarlo, en automático se diluye la idea y el pensamiento suicida. Wow, muy interesante, doctor. Muchas Perdón, gracias. me estoy corriendo, me siento que estoy yendo como en una Fórmula 1, ahí corriendo, pero perdónenme, pero quiero dejar la mayor información. Claro, no se preocupe, muchas gracias. Nos pregunta Katy otra vez, ¿qué libro nos podría recomendar para introducir a nuestros hijos en una sexualidad sana? Mira, en este momento no tengo a la mano uno, pero sí tengo un video que pueden buscar en cualquier red. Se llama El árbol de Chicoca. El árbol de Chicoca es una película antigua, o sea, antigua de los 80s. Suena muy lejos, ¿no? Pero bueno, sí, en los 80s. Que ganó premios internacionales, que fue avalado por la ONU, UNICEF y demás, que cuenta la historia de dos hermanitos a través de, no es nada grotesco, presenta el tema de abuso y la educación sexual de manera muy lúdica. Son dos changuitos, la mamá changuita y el tío chango, que es el que agrede a los niños. Yo les invito a mirar, a lo mejor hay otras películas, para mí la mejor que he visto en este tema de abuso sexual, prevención de abuso sexual y el tema de los genitales es esta película, se llama El árbol de Chicoca. Ustedes lo ponen allá y les va a aparecer gratamente. La película tarda como 15, 20 minutos. Perfecto, doctor. Estaba preguntando si puede repetir el nombre de la película, El árbol de... El árbol de Chicoca. Chicoca. Perfecto, así tal cual suena, Chicoca. Así tal cual, el árbol de Chicoca. Y si me equivoqué en alguna letra, nada más cámbienle y les va a aparecer. Son una familia de changuitos. Son unos puppets que van saliendo y cuentan la historia de abuso que el tío le hizo a los sobrinos. Y está muy interesante, les invito a verlo. Muy bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Por el momento hemos terminado con las preguntas que tenemos en los comentarios. Okay. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor. Sin duda, la enseñanza que nos ha dado es muy útil. Creo que nos dio mucha luz a muchos de nosotros para abrir nuestros ojos y empezar a considerar más cosas a nuestro alrededor. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, doctor, por su dedicación y de verdad que esta plática fue de mucha bendición para todos los que estamos aquí observándolo. Yo les agradezco a ustedes. Cualquiera otras preguntas o circunstancia, búsqueme en redes, mi teléfono, ahí ustedes lo tienen y con mucho gusto podemos revisar algún caso. Muchas gracias, tengan buena tarde y Dios les bendiga. Gracias.